sea el nombre del Señor. Le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir juntos. Creo que algunos me conocen, mi nombre es Alex, sirvo como pastor en la iglesia de Calero, también trabajamos acá en el seminario. Y antes que todas esas cosas, le doy gracias al Señor porque soy su hijo, porque hace unos cuantos años me salvó, me dio una esposa maravillosa y me ha dado las dos princesas más hermosas del universo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, gracias al Señor por el tiempo que nos va a permitir. Y déjenme preguntarle, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Tenla ahí, pues vamos a estar hablando de la Biblia, vamos a estar exaltando el Evangelio, que es lo que cambia nuestras vidas. Y si tú me permites, por estos minutos, trata de no desconcentrarte, trata de no revisar el Facebook, aunque aquí la conexión hermana, trata de no ir a las redes sociales y vamos a escuchar cómo la palabra del Señor sigue transformando vidas. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da. Gracias al Señor porque sé que detrás de este campamento hay muchas personas trabajando, orando y dando sacrificios para que en este momento tú y yo estemos sentados aquí y seamos ministrados por la palabra del Señor. Me ha tocado el tema para compartir con ustedes una panorámica del Nuevo Testamento sobre la salvación, sobre la santidad y sobre el servicio a Dios. Salvación, santidad y servicio a Dios. Ayer se estuvo tratando a grosso modo una panorámica del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver algunas cosas esenciales y básicas. Y déjenme decirle, yo les confieso que en mis años de predicador, hoy es el primer día que me paro en un púlpito con el corazón cargado a más no poder. Compartía con algunos pastores amigos, es la primera vez que me paro en un lugar con tanta carga en mi corazón. Y mientras oraba estos meses y le pedía al Señor poder compartir la palabra contigo, poder compartir esta enseñanza, no se ha ido de mi corazón ese sentimiento. Escúchame, aunque muchos digan que las cosas van a mejorar, aunque muchos digan que hay cosas buenas que se aproximan, la Biblia dice que las cosas van a empeorar. Y una de las cosas que más me carga el corazón hoy es la crisis que está pasando en la juventud cristiana. Yo no estoy hablando de juventud bautista libre, estoy hablando de los jóvenes. Ayer hablábamos a algunos jóvenes en el comedor de cómo nuestra generación, verdad que nosotros tenemos yo 17 años nada más, pero cuando teníamos un poquito menos, a nuestra generación hoy, si usted mira a su alrededor, casi todas las caras que ve son nuevas. Y lo que nos duele en el corazón, que esa generación que estuvo hace 15 años atrás allí, en este mismo lugar, que aquí mismo fue llamado, que aquí mismo fue confrontado, hoy algunos están en el extranjero, algunos sirven a Dios, otros ni por enterados se han dado, pero muchos de esos jóvenes hoy están apartados. Esta generación está en crisis, pero Dios siempre tiene un remanente. Cuando hablamos de una panorámica del Nuevo Testamento, una de las cosas que queremos compartir en este bosquejo es comenzar con una pregunta. ¿Cuál usted cree que son las áreas donde la juventud recibe más ataque hoy? Vamos, rápido, alguien me dice, sinceramente, ¿cuál es la juventud cristiana hoy en Cuba? Áreas donde más recibe ataque hoy. El internet. Ok, ¿quién más? En la psicológica, No te escucho. en la área de sexualidad. La sexualidad. La sexualidad, ¿ok? La escuela, sí, se recibe ataque en la escuela, ¿sobre qué? Porque la escuela no es un ataque, es lo que hay en el medio. No estoy hablando de la comida de la escuela, eso no sí, estoy hablando de... La cosmovisión, todo el mundo sabe que se hizo un parámetro en el 2020 de que todos estaban votando, era una mentira, todos lo sabemos, pero se aprobaron leyes que ya estaban coordinadas para que se aprobaran, para dinero que estaba detrás de todo eso, para mentiras que está detrás de eso, para aprobar más el pecado y traerlo así a las escuelas. Eso lo sabemos, que eso todavía no se está viendo, se va a empezar a ver, todavía más fuerte en los currículos, se va a empezar a ver, ¿sí? ¿Cómo? Pornografía, cierto, generaciones de 15 años atrás, para consumir pornografía, tú tenías que buscar a alguien que tuviera un casete, de esos casetes que se ponían, recuerdan, en los VH, que se ponían en un carrito. Yo digo porque yo siempre iba a la casa del que tenía eso, del rico. Entonces, era eso, y fíjense lo difícil que era consumir pornografía. La juventud nuestra, para ver eso era porque alguien traía una revista o algo así. Hoy, pone tus datos, y aunque la compañía más cara del mundo, Alexa, cobra bien caro los megas,
usted pone los datos, los activa y entras al internet y ahí entras a cualquier página pornográfica. ¿Alguien más? ¿Qué otras cosas que no se haya dicho donde los jóvenes son atacados hoy? Nuestra identidad, es decir, ¿qué identidad tenemos nosotros? ¿Qué somos nosotros en Cristo? Y creo que esa es una muy importante. Claro, tú te fijaste de otro campamento. Sí, las adicciones, muy bien, las adicciones, diferentes de ellas. Hay varios que no me han dicho, pero ¿alguno más? Sí, esa es vieja, esa es continua. ¿Algo más? No le estoy dando propaganda al Real Madrid, es que tengo sed, ¿ok? Pero me enteré que los predicadores que me han antecedido todos son de la verdad. En fin, ¿cómo? La música con diferentes estilos, cosas que no honran a Dios. No estamos hablando de tocar la guitarra, no estamos hablando de la batería, estamos hablando de las letras perdidas, incluyendo los cristianos. Cristianos que dicen ser cristianos y sus letras, tú no sabes si le está cantando a Papá Noel o si le está cantando a Jesús. En fin, algún dato, los pastores que están aquí, algo que sabemos que nuestros jóvenes hoy están siendo fuertemente atacados, que se nos quede. ¿Ya? Es decir, que no tenemos tantos ataques. Yo pensé que estábamos peor. La presión social, eso también es viejo, ¿verdad? Sí. El parol. Dilo. No estamos diciendo que el parol sea del diablo, porque si no algunos yo sé que se van a parar y dicen, mira, al final era eso. No. Pero no es el parol, es lo que está detrás del parol, porque Dios durante todas las épocas siempre han habido éxodos. El problema es, y con esto resumo el tema del parol, yo estoy seguro que aquí hay jóvenes que han consumido gigas con Mario J. Mentón y ni un solo giga con una conferencia cristiana. Sí. Vivo entre jóvenes también. Y soy joven, porque parezco mucho más joven, pero soy joven. Y una de las cosas que sabemos hoy, joven, es que incluso antes, con todas estas presiones, la pregunta es, ¿y cómo está tu vida delante de Dios? Esta panorámica, evidentemente, hermanos, vamos a estar viendo varios versículos de la palabra del Señor, varios textos de la palabra del Señor para entender este ataque. Yo le enumeré algunos que ya ustedes lo mencionaron. Por supuesto, nuestra identidad en Cristo. Hay muchos jóvenes hoy que tú no puedes saber si ellos son creyentes o no. Hay jóvenes que están incluso en la iglesia y tú no puedes definir si es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el púlpito, escúchame, el púlpito, yo no sé el púlpito en los Estados Unidos, el púlpito en Cuba está en crisis. Porque vemos cada vez más pastores, predicadores, líderes de jóvenes que quieren entretener más a los jóvenes, que quieren rebajar los principios, porque los jóvenes se aburren con la predicación de la Biblia. Y si le preguntáramos a los evangelistas del primer siglo, si le preguntáramos al apóstol Pedro, ¿cómo ustedes atraían jóvenes? La respuesta sería la misma, predicando la palabra. Juguemos. Los que me conocen saben que me encanta todo tipo de juegos. Y no que sea el mejor, porque soy malo, pero me encantan todos los tipos de juegos. Pero joven, si no reconocemos en qué estamos mal, es probable que mañana termines en el infierno y nadie te dijo hacia dónde se dirigía la generación cubana, esta que estamos viendo hoy. La identidad de Cristo es una cosa, otra es nuestra sexualidad. Antes, cuando se hablaba de la sexualidad, una de las cosas que nosotros vemos se llama así, el sexting. ¿Alguien sabe lo que es el sexting? Estamos llenos de gente que no tiene idea. Pues vamos a ponerlo de otra forma. Cuando la muchacha o el muchacho le dice, pásame una foto un poquito con menos de ropa. Sexo, a través del texto. Pásame una foto más así, una foto más acá, una foto de esta forma. Y déjame decirte que esto está pasando entre nuestros jóvenes. Y alguien dice, hay que explotar esa burbuja donde estuviste por tantos años. Y es probable que el joven que está alrededor tuyo, o que haya venido, el que se quedó en la iglesia que no vino, esa es una de sus principales adicciones. Otro de los problemas que vemos hoy, por supuesto, nuestro uso de las redes sociales. ¿A cuánto le ha pasado que se despierta, ahora que se despierta y cuando lo primero que hace, antes de ir a orar, es buscar el bendito aparato? ¿Cuántos likes me habrán dado la publicación de ayer? Se ríen, ¿eh? Las redes sociales de muchos de ustedes son de impíos. Hay muchos aquí que sus redes sociales están semidesnudas, muchachas, porque están siguiendo
una generación que no está llamada a servir a Cristo. Les digo que es la primera vez que me paro en un lugar a hablar con tanta carga en mi corazón. Y hoy los jóvenes piensan que estamos bien, porque nuestro departamento tiene más jóvenes que antes. Cuando el pastor Adolfo hablaba de aquella generación, yo sé que la historia para los jóvenes es un poco complicada, pero cuando se mencionaban esos números, 11, 5, 10, quizás hoy tú dices, mi departamento tiene 80 jóvenes, pero esos 11, 5, 10, fue cuando el comunismo hizo el estrago que hizo, y en este lugar hizo todo lo que hizo, y mucha gente tenía que decidir por Jesucristo o por los parámetros que estaban implantando en ese tiempo, y ahí estaban esos 11. Nosotros no adoramos al hombre, pero cuando recordamos la historia damos gracias por aquellos que se mantuvieron fieles. Muchos de los jóvenes que venían conmigo a los campamentos hoy no están ni en el Evangelio. Y dentro de 10 años, algunos aquí es probable que tampoco lo estén. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste ante la palabra del Señor y le dices, Señor, muéstrame cómo está mi vida de acuerdo a tus parámetros? Otro de los problemas que vemos en la sociedad es nuestras relaciones. Usted ve hoy relaciones en el noviazgo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sentó contigo para explicarte que en el noviazgo el ministerio del pulpo toca no le agrada a Dios? Que cómo poner límites, que aunque te estás quemando, las hormonas no dan más, tienes que poner límites para agradar a Dios. Nuestra juventud está enfrentando una crisis. Y esto no es un espíritu derrotista, esto no es que quiero aguardar la fiesta, porque yo estoy seguro que los predicadores que me han antecedido y los que vendrán después le han pedido a Dios que dar el mensaje de su palabra, dar la verdad de Dios. Estoy diciendo lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Y pensando muchas veces en otras cosas, obviamos lo que nos está pasando a la iglesia cubana. Otro de los problemas que tenemos, nuestro llamado a servir. Hay poca gente que está interesada en servir. Después de la pandemia, usted sabe que la pandemia cambió la historia de Cuba y cambió la historia del mundo. En nuestro seminario hemos tenido que sentarnos varias veces y es la oración de los pastores del seminario, porque muchos de ustedes no quieren venir a este lugar. ¿Saben por qué digo muchos de ustedes? Porque ahí entre ustedes hay pastores, hay misioneros, hay evangelistas, hay jóvenes con liderazgo de jóvenes, hay jóvenes con tremendo liderazgo en la música, pero no, es que el tiempo es muy difícil, joven. Te ha tocado a ti vivir la peor parte de la historia del evangelio en Cuba. Si en algún momento escuchamos que en los 90 la persecución y muchas otras cosas de otro éxodo, esta es peor, porque estamos viendo la maldad a un máximo nivel y por primera vez un país con un sistema socialista como este aprueba una ideología de género que todos los países con este mismo sistema han aborrecido, porque no compagina. Te das cuenta que no hay principio por ningún lugar. En la sociedad no hay principio, y por otra parte, iglesias que corrompen el evangelio porque quieren atraer más personas. La iglesia se ha convertido hoy en un show. La iglesia se ha convertido hoy en cómo puedo mantener entretenido a mis jóvenes. Le doy gracias a Dios, pero cuando llegué a la iglesia donde estaba, recuerdo en una ocasión, había un devocional y había un culto especial, y se me acercó a una de las personas que estaba frente al devocional y dijo, pastor, solo 15 minutos. Le dije, es la última vez que me dicen que predique 15 minutos para mantener 2 horas. Que yo estoy de acuerdo con todo eso, con que adoremos, con que hagamos obras, con que hagamos representaciones, con que representemos de todo. Pero si la iglesia olvida el evangelio, la iglesia deja de ser la iglesia. Entonces, jóvenes, hay una crisis. Y en la crisis, ¿eres parte del problema o eres parte de la solución? Y hay un problema que aquí no puse, pero es uno que estamos viendo hoy, y es la indiferencia. Porque lo que yo voy a hablar esta mañana, es muy seguro que tu pastor te lo haya dicho 1000 veces. Y aún así, mantenemos un corazón indiferente. De este lugar, escúchame, esto no es profecía, aunque no tengo ningún problema con juzgar una profecía. De aquí van a salir
hombres transformados que puedan decir en el 2023, varios hombres de Dios dieron una palabra, varios grupos alabaron y ahí recibí mi llamado, mi confirmación por primera vez, pero no son la mayoría. Nunca el Evangelio fue de los muchos, siempre el Evangelio ha sido de los pocos. Oportunidad para todos, pero al final convicción en pocos. Yo estoy seguro que tú y yo queremos ser de los pocos, de los que miremos atrás, digamos qué triste que Gualbertico no está, qué triste que Jorgito no está, pero a cuentas Dios le dará. Yo quiero seguir sirviendo al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces vamos rápidamente a algunas verdades y comencemos en primer lugar por este punto de la conversión o la salvación. Eso no se ve. El que no lo ve es porque no oró. Yo lo veo claro. ¿Lo ven también ahí? Sí. Bueno, lo primero que estamos viendo acá es, vamos a hablar de algunos mitos de lo que es la salvación en primer lugar. Cuando hablamos de mitos, la palabra mitos viene del griego mitos, que también la Biblia, la Reina Valera la traduce como fábula. Escucha, fábula no es simplemente la historia donde animales hablan. Fábula es todo aquello que oculta la verdad para entretener a la gente. Y una de las cosas que le decimos a los predicadores en nuestro seminario es que hoy tenemos predicadores fabulosos. No el de wow, Dios me dijo, sino fabuloso. Que termina su predicación y tú dices, ¿de qué versículo habló? ¿Qué texto de la Biblia Dios me puso? ¿Sabes por qué? Porque mis palabras, las mías, nunca serán respaldadas por Dios. Las de Dios siempre tendrán respaldo de Dios. Cuando nuestras palabras y las palabras de nuestros predicadores se ajustan a las del Evangelio, traen respaldo, porque Dios lo que respalda es lo que ya Él dio, no lo que a la gente se le ocurre. Y si tú eres de la generación de me gusta porque fulano dijo este sueño, me gusta porque fulana dijo esto, me gusta porque aquel motivador, seamos sinceros, es probable que la mayoría de nosotros pasemos 3 horas escuchando a Daniel Aviv y a las 15 minutos aquí de cualquiera de los que estamos predicando hay otro versículo más, porque Daniel Aviv no te mencionará un versículo de la Biblia, ni uno solo, pero tocará las fibras que en ti quieren ser alimentadas. Eres bueno, eres grande, eres poderoso. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Pero el Evangelio de los Apóstoles cambió por completo este sentido. Así que quiero hablar de algunos mitos. En primer lugar, el mito este dice: cristiano es alguien. ¿Lo ven ahí? A ver, los que oraron, que ven eso. Estos son los que oraron. Mentirosos, ustedes no ven nada. Ustedes están viendo la ratón. Cristiano es alguien que realiza buenas obras. A veces escuchamos esto. A veces escuchamos que dice: cristiano es alguien que realiza buenas obras. ¿Por qué? Porque alguien te dijo en un momento que orar era cosa de cristianos. Alguien te dijo que leer la Biblia era cosa de cristianos. Alguien te dijo que ir a una iglesia era cosa de cristianos. Y si ese alguien no te explicó que todo eso tú lo haces por agradecimiento y porque Dios te ha rescatado, entonces te has convertido en el nuevo religioso del siglo XXI. Tú puedes ponerte una camiseta del mejor del mundo con el 10 detrás, déjame terminar, con el 10 detrás que diga Messi. Escuchaste, ¿verdad, Dios? Te puedes poner la camiseta del mejor del mundo con el 10 detrás que diga Messi y eso no te convierte en Messi. Pero si te pones una camiseta de cristiano, el mejor del universo, puede que no seas cristiano, pero si eres cristiano. Mira, joven, una de las cosas es, usted puede, no sé cuánto, esto lo van a sentir como confirmación de Dios. Tú vas a la embajada americana, entras, eso no te hace americano, tú quisieras, pero no te hace americano. El estar en un templo no nos hace cristianos. El ser hijo de pastores no nos hace cristianos. El llevar años en la iglesia no nos hace cristianos. Y muchos dicen, no, porque cristiano es aquel que realiza buenas obras. Bueno, mire lo que dice la palabra del Señor. Y es que gracias a Dios sí se ve. ¿Alguien lee eso bien fuerte? ¿Alguien lo lee fuerte? Todos conocemos ese texto.
Cristianismo no es ayudar al prójimo. Cristianismo no es hacer buenas cosas. Uno de mis profesores una vez me dio una frase, y él yo creo que está por ahí sentado, y el pastor Noel, que él nos dijo: muchachos, el gallo no canta para ser gallo. Yo dije: wow, qué profundo. Nunca había imaginado ver un gallo y cantó y dice: no, yo pensaba que era perro, pero yo lo vi profundo. Y él nos dijo: porque el gallo es gallo, el gallo canta. El cristiano no obra para ser cristiano. Si te dijeron que Dios quiere algo bueno de ti, que Dios está buscando algo bueno en ti, la Biblia dice que lo único que Dios ve en ti y en mí es miseria. Tu justicia y la mía es un trapo de menstruación, una íntima cochina y asquerosa. Dice: ¿qué? No, a mí no me pregunta, pregúntale a Isaías por qué dice eso. Porque todo lo que tú puedes presentar delante de Dios, escúchame joven, porque esto es importante, no sirve. No tiene valor. Ay, canté una canción y la gente lloraba. Y los ángeles del cielo: miren que se afinado esto, no sé qué cosa. Ellos saben más de música. Escúchame, muchachos. Lo que nos dice la palabra del Señor, lo que Pablo le dijo a los efesios: no por obras, para que nadie se gloríe. Pero quiero darte una iluminación. La salvación sí es por obra, pero no muchas, solo una: la obra de Cristo en aquella cruz. La obra de Cristo en aquella cruz. Cuando yo vengo delante de Dios y le miro a Él y Él me mira a mí, es muy diferente a cuando en estos días tú te paras frente al refrigerador. Tú lo abres, Él te mira, dice cómo está la cosa. Lo mismo es sonreír, nada, va y cierra y te va. Es muy diferente esa mirada. Es muy diferente incluso a esa mirada romántica que cuando estás conquistando a la chica y tú la miras y ella te mira y tú la agarras. Hay que ser duro, hay que ser duro. Que me mire, que me mire. Todo pasó por... Me pasaste para eso. Que todo el mundo pasa por esa bobería. Que mire. Y hoy, cuando vemos a algunos casados, te voy a ver mañana uno de los mayores testimonios. Tú dices: qué bueno ha sido Dios, porque Dios lo que hizo con ella no fue iluminarla, más bien fue cegarla y quitarle la película. Pero Dios es misericordioso. Pero cuando vemos la palabra del Señor y hablamos de las buenas obras, escucha, mira lo que dice el texto: porque si hay buenas obras, dice, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, de ese regalo que Dios pone a su disposición. Es decir, Dios dice: yo sé que tú no puedes pagar esto, no hay forma en que tú puedas tomar esto, pero yo te voy a pedir a ti que te acerques, y esto es lo único que puedes hacer. La fe es un regalo también, muchachos. Hablaba con un pastor amigo, y si hoy yo estoy aquí delante de usted predicando el evangelio, es porque he sido perdonado, porque no lo merezco. Y la pregunta es: ¿quién en este auditorio merece pararse en este lugar a decir que Dios es bueno? Nadie. Porque por mucho tiempo la gente ha estado ofendiendo a Dios. Y la gente se ofende. Dijo hombre, no mencionó mujer, este pastor es machista. Ahorita voy para los varones, así que agarra. Porque todo esto que estamos viviendo hoy, nadie pensó que para el 2023 en Cuba había iglesias de homosexuales. Siempre lo que ha habido gente o luchando con la homosexualidad o practicándolo dentro de la iglesia, pero nunca dirigida por homosexuales abiertamente. Y ese es el evangelio que muchos quieren para Cuba. Mira, joven, mira las obras. Aquí dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo lo bueno que tú puedes hacer, todo lo bueno que puedo traer delante de Dios, es porque todo lo bueno y lo mejor de Dios lo puso primero en mí, a su Hijo Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Se trata de gracia, se trata de misericordia, se trata de que todos los días antes de pararte ahí, más que verte 50,000 veces al espejo, pases tus minutos con oración, pases tu tiempo doblando tu rodilla. Alguien me decía: tengo una carga tan grande en el corazón. Porque lo más importante para que este campamento se dé no es los donantes, ellos son una bendición. Lo más importante para que esto se dé
es que el Espíritu pueda tocar tu vida, tocar mi vida y regresar a ver cómo marcamos diferencia en esta Cuba perdida. Entonces, un gran mito que el cristiano hace buenas cosas. No, es que estamos tan agradecidos a Dios que es imposible no hacer obras a favor de lo que ella hizo por nosotros. La palabra del Señor nos habla de otro mito. Y es el siguiente. Cristiano es alguien que ama a Dios a su manera. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Y cuántos han escuchado la frase, no, Dios es amor? Y esta sí está buena. Amor es amor. Odiamos, esta le va a quitar el muro. Odiamos el odio, amamos el amor. Que se lo ponga, que se lo ponga. Cuando uno escucha esas frases, bueno, yo te voy a decir, agua es agua. Agua, y en el baño de la barraca, porque siempre ha sido una barraca, pero ahora con mejores condiciones, lo que hay en ese baño, sí, dime que es agua, porque tú veas, ojo, es agua lo que hay en esa taza. Algo queda de agua. No se rían, ustedes son los culpables de lo que hay en esa taza. Pero una cosa es importante. El agua no es agua. El agua es lo que es, ya no hay que explicarlo más. Pero hay agua sucia y hay agua limpia. Hay evangelio puro y hay evangelio contaminado. Cuando decimos el amor es el amor, entonces nos encontramos esto que dice, yo amo a Dios a mi manera. Eso lleva a una frase muy amorosa. A esa misma manera te vas a ir para el infierno. Pero lo que dice la palabra del Señor. El apóstol del amor, como muchos conocen a Juan, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, escucha, debe andar como él anduvo, dice la palabra del Señor. Juan, que es un apóstol de amor, en sus primeros años de creyente, le dijo con su hermano, que recuerda la historia, hay unos samaritanos ahí que no quieren, que no pasen para hacer una preparación de la fiesta, y Juan se llena de espíritu. Señor quiere que hagamos descender el fuego del cielo, como hizo el profeta, y hagamos chicharritas samaritanas. ¿Recuerda la historia? Eso no es ninguna serie. Porque las series cristianas incluso están confundiendo a los que no leen la Biblia. Piensan, ay, qué bonito, yo nunca había visto eso en la Biblia. Claro, porque eso no estaba en la Biblia y tú no lees la Biblia. Eso está en la Biblia. Y la respuesta de Jesús dice, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Ustedes ni saben de dónde han venido, ni dónde están, ni a dónde van. Ustedes no saben de qué espíritu son. Muchachos, el evangelio ofende. Pero si los pastores, si tus maestros, cuando hablan, te ofenden, y me ofende, una de las cosas que deberíamos dar gracias a Dios, porque se está predicando fielmente el evangelio, porque todos nosotros tenemos una lucha contra nuestra carne. Entonces, cuando vemos este tema, cristiano es alguien que ama a Dios a su manera. Cristiano es alguien que vive la palabra de Dios a la manera de Dios. No funciona con tu término, no funciona con tu parámetro, no funciona porque si hiciéramos un evangelio de acuerdo a nosotros, ¿sabe que hay una versión que es de 1602? Imagínense lo antigua que es, que se llama, la traducción al español es la Awakened Edition, es decir, una versión malvada. Es una versión malvada. Nosotros en la Universidad de Inglaterra nos enseñaron esa versión y bueno, ¿por qué dice así, versión malvada? Nos abrieron los 10 mandamientos y en la impresión, imagínense cuántos años tiene, 1600, pusieron, está en inglés, pero la traducción es cometerás adulterio. Lo dice así, en inglés, como un positivo, un afirmativo. Cometerás adulterio porque no pusieron la negativa, el no. Y le pusieron así, la dejaron para historia, quizás para risa, quizás para algún análisis.
Pero aunque tu Biblia sea la Reina Valera, hay muchos jóvenes que hoy tienen una Biblia impresa y otra Biblia en sus corazones de acuerdo a su concupiscencia. Joven, la Biblia no se hizo para que te cayera bien. La Biblia no se hizo para darte fuerzas. Aunque en ella encontrarás fuerza y aliento, lo primero que hace la Biblia es matarte. Juan el Bautista comenzó predicando ofendiendo. Dijo, arrepentidos. Y quizás tú dices, bueno, sí, arrepentidos, no deja de hacer eso. No. Metanoeo. En otras palabras, literalmente dice, lo que tú piensas, lo que tú vives, lo que tú haces y dejas de hacer, no sirve. Ese es el Evangelio. Que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y fíjense cómo es la historia que, excepto Génesis capítulo 1, capítulo 2, no hay pecado. A partir de Génesis capítulo 3, si llegas hasta el último libro, los últimos dos capítulos comienzan donde terminó los dos primeros capítulos. Pero en el medio está toda una historia de gente perversa como tú y como yo, de gente pecadora. Por eso el apóstol Juan nos dice, sabemos que estamos en Él si guardamos su palabra. Joven, pero no se puede guardar la palabra del Señor si no pasa tiempo con ella. Hubo un tiempo que comenzaba a salir la Biblia en un minuto. Es como esas mentiras que te salen por ahí en WhatsApp. Baja 10 libras con este té. Te robaré. Que hacer una sanidad no tiene que ser con debate. Ese debate es bíblico. Pero eso es la gente que dice, con este té vas a adelgazar y la gordita está ahí dándose su altera de té con su altera de pan. No, porque el té me va a ayudar. Lo que me estafaron, hija. Así mismo no existe. Aprende la Biblia en un minuto. Vuélvete a alguien espiritual, alguien apasionado, alguien avivado, alguien prendido por la gloria de Dios. En un minuto eso no ocurre. Dios solo muestra su gloria, no la comparte, pero muestra su gloria con corazones arrepentidos, jóvenes, con corazones humillados, con corazones que han dejado todas esas parafernalias del evangelio bonito, de un evangelio lleno de ramos de flores. Y es cierto, como decía el conferencista, que me encanta el deporte, así como él. Hoy sí hay algunos, no muchos, pero algunos de todos esos que son verdaderos creyentes, porque cuando él compartía, yo no sabía eso de Stephen Curry, pero increíble, 70 millones, tú dices, ¿70 qué? 70 pesos. Sí, porque el cubano es millones, bueno, pronto vamos a tener que andar con 2 millones de pesos y eso, damos un poquito. Pero esos son millones de verdad. Pero puede ser que él sea una excepción. Pero aquí en Cuba tenemos a todos los peloteros cubanos. Le doy gracias a Dios. Y muchos cristianos dicen, ay, dijo Dios. Así me decían a veces, pastor, dijeron Dios en el noticiero. Eso es el diablo. No lo cogieron. Ustedes se lo metieron. Muchos, porque escuchan Dios, ya asumen que hay un cristianismo detrás de eso. ¿Sabe por qué? Porque si tu parámetro del evangelio, si tu parámetro de Dios no es el bíblico, cualquier cosa se te presenta como Dios y tú lo vas a aceptar. Otro de los mitos que nosotros vemos es, cristiano es alguien que actúa como creyente. Cuando hablamos de la actuación, yo quiero pasar rápidamente este verso. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, ¡ay de vosotros! Mire, cuando Jesús dice ¡ay!, yo siempre fui de la generación que a mí no me decían ay. Yo era el que decía ay, y yo era al revés. Pero cuando Jesús en su palabra dice ay, hay que correr. Porque ¿quién está hablando? No es un Jesús que es un pobrecito y lo presentan así. A mí me duele porque a veces hasta la iglesia católica te pone un Jesús afeminado, así crucificado, flaquito, desnutrido, que la gente lo dice, ay, yo bajara de ahí. ¿Y sabe por qué lo digo de esa forma? ¿Sabe por qué lo digo de esa forma? Porque ese no es mi Jesús. Mi Jesús vive, mi Jesús es fuerte, mi Jesús es poderoso. El que tú y yo servimos no está así desmembrado. El que tú y yo servimos viene de nuevo con su iglesia. Y ay de los que no son su iglesia. Entonces su palabra dice, ay de vosotros, escribas
fariseos. En otras palabras, era la mente teológica más fuerte del primer siglo. Dice, ¡ay de ustedes! ¿Alguien sabe cómo surge la dinastía de los fariseos? Henry habla de eso en uno de sus libros. Esto no es marketing, pero compren libros, porque son buenos. Lo que me dijiste es que me leí. Algo importante. Los fariseos, según varios historiadores fuertes, dicen que en el periodo intertestamentario, una de las cosas que esta familia está haciendo es que la corrupción, escucha, la corrupción es tal en el judaísmo que ellos se separan para mantener la Taná, para mantener las escrituras que estaban vigentes, por supuesto, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y ellos dijeron, yo no quiero ser como esta gente, yo tengo que preservar lo que es sagrado, yo tengo que transmitir, escuche, a la próxima generación esto que es sagrado. ¿Y quiénes son los fariseos en el Nuevo Testamento? Lo perdido. ¿Por qué? Porque no es como comiences, joven, es como permaneces. No es tu primera, yo quiero servir al Señor. Muchas veces en estos mismos campamentos, jóvenes se me acercan, pastor, quiero ser pastor, quiero que ore por mí, y lo hacemos. Y muchos de los pastores y conciertos que están aquí, claro que lo hacemos. Vemos esos jóvenes en la iglesia que tú lo ves con talento, lo ves con deseo de servir. El primer mes, el segundo mes, el tercero, se acabó todo. Porque recuerda, el llamado del servicio es para la iglesia. Para la iglesia, para todo lo que es la iglesia, todo aquel que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo. Pero incluso hoy necesitamos predicar del evangelio a los evangélicos, porque se está perdiendo, se nos está perdiendo el evangelio. Lo triste es que a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo sé que estuvo bueno el culto? Muchacho, esa obra me erizó de los pies a la cabeza. No hay problema con el espíritu de Elizabeth. Pero los impíos en un concierto de Maná o Metallica se erizan y hacen mucho más cosas que el erizado pueblo. Y están siendo ministrados por el Espíritu de Dios. Jóvenes, necesitamos emociones, claro, pero necesitamos emociones controladas por el Evangelio. Necesitamos que nuestras emociones que lloren, claro que necesitamos que lloren. Pero se llora porque el Espíritu toca, no porque yo hago fuerza, porque si no lloran en el culto no tuvo la presencia de Dios. Necesitamos una generación, y escucha, porque algunos de ustedes serán parte de esto, que prediquen más de Cristo y menos de ellos. Gentes que pongan en el púlpito su Biblia y en su predicación pongan a Jesucristo. Porque hoy hay gente que yo. Claro que hay que compartir testimonio y muchos hermanos lo han hecho aquí para edificarlo. Pero cuando tu predicación es un cuento bonito, Cristo se fue de esa predicación hace mucho tiempo. Cuando nuestro ministerio de alabanza pasa sus 6, 7, 8 horas poniéndose de acuerdo qué ropa se van a poner para tocar del mismo color y 15 minutos orando, es probable que la presencia de Dios se haya ido de ese grupo. Aquí hay músicos maravillosos, pero hay músicos en el mundo que son mejores que todos ustedes. Hay comunicadores en el mundo que son mejores que todos nosotros los pastores que estamos acá. Pero no se trata de ser mejor. Se trata de que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra juventud. Fíjense, cuando vemos este texto, eso dice escribas y fariseos hipócritas. Usted sabe cómo se representa, cómo se representa el teatro. ¿Cuál es la representación? El logo del teatro. ¿Recuerdan? El logo del teatro, ¿ven? La cara triste o la cara dramática, es una cara dramática y una alegre. Porque esa era la tragicomedia de los griegos. Ahora, ¿saben cómo se llamaba esa máscara? Hipócrisis. La máscara. ¿Alcanzan la hipócrisis? ¿Cuál? La que está contenta. En la obra venía otro momento, otra actuación. Alcánzame la otra hipócrisis. ¿Cuál? La de la tragedia. Porque la cara está así, miren, eso está feo. Bueno, algunos tienen esa cara cuando van a comer hoy. Ese término pasa a la cultura del griego koiné y por hipócritas se empieza a usar las máscaras, los que usan máscaras. ¿Y cuál es el problema de la máscara?
en los anfiteatros griegos, como tenían, no había, yo sé que ustedes tienen la idea, esto no estaba la electricidad. ¿Ha visto alguna de las, cómo eran diseñados? Era el círculo y escaleras hacia arriba. ¿No sabes lo bonito? No, era para que acústica no tuviera hacia dónde ir y cuando saliera entre una multitud, hacia arriba. Y el que estaba al final oía. Y como muchos estaban al final lejos, las hipócrisis, dice un historiador, que era más del ancho de 2 palmas. Para que el que estaba en el último escalón dijera, esta es la parte cómica. Esta es la parte trágica. Hoy hay muchas personas en las iglesias. Hoy hay muchos en nuestros departamentos de jóvenes con esas máscaras. Estamos llegando a la iglesia, sácame la máscara. ¿Cuál? La de cristiano. Y otra así, ¿no? ¿Y qué? No, es que estaba orando 6 horas de oración. Sí, porque te cambia. Mire, cuando usted escucha a alguien que habla mucho de sus horas de oración, es porque no le está orando a cualquiera, menos a Dios. Hace muchos años atrás, tristemente hoy ya no está entre nosotros, alguien que estudió conmigo estaba orando. Y los estudiantes, para aquellos que no son muchos, pero algunos, aquellos que van a entrar a este seminario, a otras de nuestras extensiones, pero a este seminario también. Aquí entran, bueno, ahí Bonnie decía que aquí entran, todos son feos. Ese es el primer parámetro. Bueno, Bonnie, todos no, porque hay algunos que somos atletas, ¿verdad? Como Milpe. Mire, esto lo cortamos en el video. Estaba orando un hermano, que él se ponía sus espejuelos, y los pastores saben quién es. Y cuando entraba al seminario, él cambiaba la voz. Hola. Me acuerdo que el primer día que entramos al seminario, yo estaba en el segundo año, el primero, y estábamos ahí, era una convención. Y cuando yo voy, oye, mira, hay que fregar, y dice, ahora no, porque le dije, te voy a dar un baguetazo. Porque yo lo conozco. Él no es así. Y un día él estaba en un tiempo de oración, y le voy a decir, mira, no había una meditación islámica, y van a saber por qué. Porque él estaba orando, y yo pasé, no voy a decir la maldad que fue, pero fue algo de joven, de seminarista. Una maldad. No traigas tu mente perversa, porque no saques. Era los parámetros de un más cristiano, pero fue un juego, y él estaba así. Recuerdo que estaba en la cama 2, estaba así. Algo le hice, una patada, que sé yo, no doy detalle, algo le hice. Y él, desde esa misma posición, dice, alguien me lo robó, transforme. Me puso contra la pared. ¡Eres un impío! Y dijo hasta algunas palabras, y cosas así. Y yo simplemente lo miré y dije, hermano, de algo estoy convencido. Que le estaba orando a la Virgen de la Caridad, pero a Dios cualquiera. Porque yo nunca había visto a alguien, vaya, voy a pensar que estaba orando en la presencia de Dios, pero qué rápido salió de ahí y de qué forma. Jóvenes, tu vida de oración, tu vida de intimidad con Dios, es como tu intimidad con tu mujer. Eso nadie necesita verlo. Eso nadie necesita saberlo. Eso es lo que pasa en mi cuarto se queda. Lo que pasa en mis solas con Dios, ahí se queda. ¿Sabe por qué? Porque si yo estoy buscando impresionar, si yo estoy buscando cautivar, si yo estoy buscando llamar la atención, no sé dónde fue, pero un campamento, algún lugar, la verdad es que no, si tengo que decirlo directo te lo digo, tal lugar y tal iglesia, pero no sé en qué campamento fue, que el título era llamados a ser los mejores influencers, no sé qué. Pero yo vi una parte de ese lugar, creo que no fue aquí en Cuba, y todo era cómo captar la atención, cómo ser impresionante, cómo hacer mejor el video, cómo hablar mejor de esto, cómo hacerlo mejor, y nadie abrió la Biblia para decir cómo hacer que la gente vea a Cristo. Ve a YouTube y te darás cuenta que los videos que más vistas tienen, los juveniles pasaron por ahí. No se me ha olvidado esa maldita canción. ¿Qué maldita? Y yo perreo sola. Porque tenía que darle una lección a ellos. ¿Cómo nos es más fácil seguir a los del mundo
Pero hay gente que no sigue a los del mundo, que siguen a los que dicen que son de Cristo, pero son del mundo. Cristianos que en la época de nosotros, sus letras nos llevaban a la presencia de Dios. Y hoy, tú no sabes a dónde te llevan, porque cambiaron el evangelio por éxito. Y el camino, joven, escucha esto, el camino del evangelio nunca será por el éxito de este mundo. El éxito de este mundo te llevará directo al infierno. La influencia en este mundo te llevará directo al infierno. Y cuando vemos eso, ¿por qué un perrito haciendo así 700 millones de vistas? Porque los cerebros de esa gente están como el perrito así. Ahí no hay nada. Y cuando ven eso se sienten tan identificados. Porque, mira, 700 millones de vistas. Sin embargo, tu pastor se pasa 40 minutos predicando y ya te incomodas. Hay un momento en que alguien del grupo de Jesús como que estaba medio, y Jesús fue tan Jesús. Vete. ¡Lácate! Pero ese discípulo dijo: ay, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida. Joven, la palabra de vida en ocasiones es como una piedra en nuestras vidas. Es como algo que nos exprime, que nos rompe. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que necesita nuestra vida. Ser día a día transformado por el Evangelio. Ser día a día movido por el Evangelio de Cristo. Y mientras más tiempo nuestra generación pase en los pies de Cristo, más tiempo la generación que viene, escucha, si tú pensabas que todo estaba malo, peor, pero no peor como todo el mundo piensa, o como tú sabes, o como todo el mundo vota. Sí, estamos todos de acuerdo, también, todos pensamos igual. Se va a poner peor, porque muchos de nuestros jóvenes están consumiendo pornografía y están en púlpitos. Muchos de nuestros líderes están consumiendo pecado en relaciones incestuosas, en relaciones fornicarias, y están ministrando en los púlpitos. Hoy hay fuego extraño en la generación que estamos viviendo. Pero escucha, eso no debería alarmarte. Porque cuando la iglesia de Cristo no ha pasado persecución, crisis y momentos de decisión entre Cristo o el mundo, desde su comienzo. Pero cuando vivimos en una generación, mire, yo no sé, pero le doy gracias al Señor porque hoy, si Dios lo permite, voy a quedarme acá. En nuestro tiempo, los de la lista eran siempre los más malos y los que más patadas en el fútbol. ¿Siguen siendo? Sí, los mejores son las patadas. Yo estoy de acuerdo, mano. Pero tú ahí ves la patada y esto y aquello. Oye, ¿por qué tú no juegas fútbol? No, porque las cutículas y los piecitos se me ponen, el pie para abajo se me pone verde. El joven que se respeta, boquita libre, venía al culto por la noche con los pies negros, porque la hierba esa de ahí no se le quitaba del fútbol. Y hoy no, porque ese es el evangelio que se están presentando. Y si te resquebrajan las verdades desde el púlpito, aquí hay maestras de niños, yo lo sé, como seguro hay también maestros, que es una bendición. Pastores, necesitamos, por supuesto, seguir preparando a nuestras maestras, pero necesitamos también que jóvenes, que hombres se levanten en nuestras congregaciones a enseñar a esos niños. Porque como una maestra te dice que David mató a Goliat, ¿cómo te lo dice una mujer? Y el niño llega a la casa. ¿Y qué te dijo la maestra? La maestra te dijo, y yo tengo 2 hembras. Pero ¿y los varones? ¿Qué están viendo nuestros varones? Y yo no me estoy riendo de nuestras maestras, porque posiblemente la mayoría de nosotros aquí, que llevamos muchos años en el Evangelio, estemos aquí gracias a que Dios, entre mucha gente, puso una maestra espiritual y bíblica. No estoy juzgando, pero lo que estoy diciendo es que lo que está viviendo la iglesia hoy, pleno siglo XXI, 2023, necesitamos también hombres en nuestros púlpitos dando palabra de Dios. Y si se va, que se vaya. El evangelio cuando confronta, escuche, el evangelio cuando confronta, lo que saca es lo perverso. ¿Sabe por qué lo sé? Porque es lo que hace mi vida. Cuando el evangelio es presentado fielmente, mi corazón es contristado. Y gloria a Dios, porque
Porque el padre al hijo que ama siempre lo va a disciplinar de diferentes maneras. Siempre le va a decir, no es por ahí, no es por ahí. Entonces cuando hablamos de los hipócritas, cuando hablamos de los farsantes de púlpito, Jesús dijo, porque sois más semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Alguien de aquí alguna vez estaba, por supuesto, en un cementerio? Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención desde chiquito, yo le doy gracias que el Señor me rescató porque no sé por dónde venía esa cosa, es que cuando voy a un cementerio, los pastores, hay dos lugares que siempre están en el cementerio, o en el hospital, o en la funeraria. Pero a mí siempre me ha llamado la atención cuando estoy en un cementerio, ver las tablas, ¿qué dice? Y fijarme, y me llama mucho la atención fijarme en la fecha. Y automáticamente, tal año, pues murió. Y a veces uno ve niños de 2 años. Pero me llama la atención a veces como hay en algunos de estos lugares de gente que está fuerte aquí porque los fuertes allá lo mantienen aquí. Que tienen unas construcciones increíbles. Pero por muy bonito que esté eso afuera, ¿qué es lo que hay dentro? Dentro hay muerte. Dentro hay peste. Dentro hay corrupción. ¿Saben cómo es para Dios esos farsantes? Así mismo. Que aunque confundan a la gente y engañan a la gente, y escucha, porque muchos de los predicadores que tú sigues son de esos. Tú deberías, con tus líderes, con lo que Dios te ha permitido crecer o estar creciendo en el Evangelio, poder discernir cuál es el ladrón de ovejas, cuál es el farsante, cuál es el lobo y cuál es el que predica. Escucha, casi siempre, el que está predicando la verdad es el que menos seguidores tiene. Porque esto no se trata de que me guste. ¿A quién me gusta que me diga perverso? Bueno, yo le voy a decir no voy a hacer así. Sí, no, dice que no lo haré. No lo haré entonces. Pero hubo alguien. No, tranquilo. Un predicador en un momento habló, eres pecador, soy una pecadora. No fue él. Porque lo mira, no fue él. Y se acabó la predicación ahí. Porque a la gente, estoy hablando del seminario. Si el seminario tiene esa parte dolorosa del ministerio, tiene una parte hermosa de compañerismo y tiene una mejor parte, que Dios es el que premia a sus hijos. Que no vas a tener el mejor salario. ¿Pero quién tiene un buen salario aquí? ¿El banquero? ¿El que está en el negocio ilícito? ¿El que vende, revende, el que hace todas esas cosas? Pero el que quiere ser fiel a Dios, no venga por el salario o no venga por el carro, porque incluso en esta generación ya eso se está acabando lo mismo. Los hipócritas engañan a la gente, pero a Dios ¿quién lo podrá engañar? Voy a avanzar rápidamente aquí. Mito de lo que es un cristiano hoy. ¿Qué dice ese mito? Para los que oraron. Alguien que repitió una oración, y algunos se van a ofender. Muchos han dicho que cristiano es alguien que hizo una oración. ¿Que cristiano? ¿Quién es el cristiano? ¿Quién es el cristiano? Sí, Señor Jesús, pero es un rito católico. ¿Quieres pertenecer a la iglesia católica? Dale, agua. Dale, usted de la iglesia católica tiene que venir y tiene que dar. Los evangélicos nos hemos convertido en un punto de la historia en católico, apostólico y romano. El problema es el romano. Joven, la oración de fe no salva a nadie. Buscamos un solo versículo que diga que la oración de fe te va a salvar. Ojo, porque escucha lo que dice el texto. Aclaro, para que nadie se me infarte. Yo a mis 9 años hice esa oración y doy gracias a Dios por eso, y predicando lo he hecho sin problema. Pero no es la oración lo que salva, el que salva es Jesucristo en esa acción. Entonces dice el texto, más que dice cerca de que está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si alguno confiesa con su boca que Cristo es, di conmigo, curios. ¿Ustedes eran tan malos en la escuela? Di conmigo, 1, 2, 3, curios. 1, 2, 3, curios. Curios es el título que se le da solo al César. Para cuando Pablo le escribe a esta iglesia en Roma, el título que se le está dando es curios. Cuando alguien iba al ejército y estaba ahí en medio de esa batalla, escucha, y estaba en medio de esa batalla, antes de la batalla, pasaban lista. Y mientras pasaban lista, pasaban la lista y decían,
juveniles saben eso, ¿sí o no? Y pasaba la lista y decía, ¿quién es el Señor? Y decía, en latín de César, o en griego, Kurios es el Kaiser. Kurios es el Kaiser, o César es el Kurios. Ah, sí, está bien, pasaba el siguiente, y ahí se encontraba el siguiente. Y el siguiente decía, el siguiente veía que no, sí, bueno, sí, está bien, no hay problema. Porque él tenía que decir, que César era el Kurios. Porque cuando tú declarabas que César era el Kurios, en la batalla jamás, como hiciste un compromiso ante todos, de dar tu vida por César, tu Señor, en la batalla tenías que mantener ese pacto, esa fidelidad. Y pasaba al siguiente, y el siguiente había un cristiano de esta iglesia. ¿Quién es el Kurios? Y él se llenaba de valor como este joven que dio gracias a Dios por su vida. También por él. No tanto por la necesidad, pero por él. Y alguien le preguntaba, ¿quién es el Señor? Y por su compromiso decía lo siguiente: Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y el pueblo de los romanos empezaba, a tus pies, aleluya. ¿Sabe lo que pasaba? El romano que se tuvo a matar un perro moreno, sacaba la espada, ¡ra! Y ahí caía muerto. Pero eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención es el siguiente en la fila. Bueno, si digo que César, vivo. Si digo que Cristo, esta gente no está jugando. Y le preguntaban al siguiente, ¿quién es el Señor? Y le preguntaban en medio de la universidad a esos cristianitos que andan por ahí. Y preguntaban antes del examen. Y preguntaban antes de la prueba de actitud. ¿Quién es cristiano aquí? Y le preguntaban, ¿quién está de acuerdo con el comunismo? ¿Quién está de acuerdo con todos esos ismos que hay por ahí? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién dice que eso es el Señor de su vida? Y el que de verdad es cristiano, un primer día del Señor, es decir, un domingo, un Dominus Day, el pastor de su iglesia le leyó esto: que si confiesas con tu boca que Cristo es el Kurios y crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Entonces, esa oración no te va a salvar. Quien te va a salvar es Cristo. Y cuando le dio esto a Pablo, lo que le está diciendo, que donde quiera que te pares, te esté mirando esto, te esté mirando el otro, donde quiera que estés, y cueste lo que cueste, que tu frase sea: para mí, Cristo es el Kurios. Y cuando sales de ese lugar, donde quiera que estés, es que Cristo es el Kurios. Aquí se está hablando de historia, de héroes, de gigantes que han recorrido este camino. Pero pastor, siempre fueron pocos, comparados con los que trataban, comparados con los que negaban, comparados con los que se iban detrás del dinero. Porque la Biblia dice que ese remanente siempre va a permanecer fiel a sus principios, no importando lo que cueste. Si tú tienes tu vista solo en irte para los Estados Unidos, pon algo en esa oración, si es que le estás haciendo lo que deberías hacer. Señor, que seas tú delante, y si me llevas ahí, que sea para servirte todavía mucho más de lo que he podido aquí. Alguien en estos días me mandó a pedir por WhatsApp, por algún lugar, un video del código de familia que creemos los cristianos. ¿Y sabes por qué te lo digo con dolor? Porque esa persona lo que quiere es cruzar. Y esa persona no se fue porque aquí aprobaron un código de la familia. Cuando yo me quedé meditando, yo dije: Señor, perdóname. ¿Pero qué le está pasando a esta juventud? Que solo su vista está puesta en otro lugar. En otro lugar puede servir al Señor, pero si no llega a ese lugar, síguelo sirviendo aquí. Sigue proclamando aquí que Cristo es el Kurios.
verso, o algunos se mantienen aquí, pero no se puede buscar qué tipo de información para que no se. Dios sigue en su trono y su iglesia sigue siendo sostenida por su mano. Y mientras tú y yo decimos, Cristo es el tuyo. La palabra del Señor nos muestra otro mito. ¿Alguien lo lee? Alguien que aparentemente manifiesta el poder de Dios. Hay dos grandes puntos de vista en cuanto a los dones espirituales: continuista, cesacionista. Esta no es el tema para eso. Pero incluso, hermanos cesacionistas dicen, somos cesacionistas, pero Dios no ha dejado de hacer su obra. Los fieles. Como otros continuistas dicen, Dios sigue haciendo, pero no todo lo que estamos viendo es. Cuando vemos a alguien que aparenta el poder de Dios, solo te voy a leer un texto, porque yo creo que esto no lleva ni de explicación. Te pudiera dar nombres, pero tú eres el responsable de saber cuáles son esos nombres. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, escucha, esto es profético, esto no ha ocurrido, esto va a ocurrir. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, si tú crees que estos eran cristianos, que se apartaron, o que estos son, yo lo que creo, lo que defiendo, y pudiéramos hablar un poco más como hermanos en Cristo después de la conferencia, que esta gente nunca fue nada. ¿Por qué? Porque la gente me dice, no, Ale, ellos dicen que profetizaron. Tú lo estás diciendo, el texto lo está diciendo, es lo que ellos dicen. Yo me quedo con lo que dice Jesús. Nunca les conocí. En otras palabras, esos Carluna, esos Maldonado, todos esos predicadores fantasiosos, fabulosos y mentirosos. Y te lo digo con nombre y apellido, porque el apóstol Pablo lo hizo con su iglesia sin miedo. Alejandro, Himeneo, cada uno de esos son unos perdidos, con nombre. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No eres culpable solamente por no saber lo que dice Dios. Eres también culpable por seguir y el ser fanático de aquellos que también dicen cosas en contra de Él, a nombre de Dios. Esto no creo que lleva a mi explicación. Siguiente, mito de lo que es un cristiano. ¿Qué dice el mito? El último, alguien que usa este nombre aunque practica el pecado. En una de las cosas que ha caído nuestra generación es que desde los púlpitos a muchos le están diciendo, no hables de esto, no diga que los adventistas no son cristianos, no diga que los testigos, no diga que no sé qué, las cosas como son. Porque si yo le llamo hermano a uno que practica el pecado y te dice que es cristiano, yo no lo hago a él salvo, yo no lo hago a él santo, yo no me vuelvo tan corrupto como él. Las cosas como son. Es lo que dice la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Joven, escucha esto. Esto lo está escribiendo Juan. ¿Dónde Juan recostaba su cabeza? Me encanta esa imagen, porque Pedro fue el único que experimentó caminar por las aguas, pero posiblemente este Juan fue el único que experimentó escuchar el corazón de Jesús. Yo recuerdo con nuestra primera hija, cuando nos llevaron a esa primera prueba, donde podíamos escuchar el corazoncito. Todavía hoy está en mi mente ese primer escuchando el corazón de Jesús. Y en un momento quería matar a los que estaban interponiéndose. Pero en este texto dice: el que viene con otra doctrina, ese no es tu hermano. No lo recibas en tu casa.
Cuentan los historiadores del primer siglo que en una ocasión Juan estaba en un baño termal y entró Cerinto. Uno de los principales, uno de los que más seguidores tenías en YouTube, primer siglo. Ese, así, era así. Síguenos, danos like. Cerinto, de los más perdidos. Y cuenta la historia que cuando Cerinto entra al baño, no estaba en la misma sala que Juan, y Juan sale corriendo. ¡Ay, en este lugar! Porque Cerinto, el hijo del enemigo, el hijo de la herejía, está en este mismo lugar. Y un hijo de Dios no puede combatir y vivir con un perverso. Y salió corriendo. Yo hubiese dado lo que no tengo para haber estado ahí. Juan, hay que amar, pero amar significa no adoptar las prácticas de los demás. No rebajar mi principio para llegar a ellos. Y viene una ola más grande para nuestra juventud de iglesias. Haz esto, haz lo otro. Y el piercing aquí no importa, si quieres aquí, con una cruz aquí. Si quieres ser un caballo, ser un caballo. Si quieres ser un vigénere, ser vigénere. Viene. Y hoy te ríes, mañana esto lo vamos a llevar. Aunque ya. Pero, por cada impío, grupo de perversos que se extravía, todavía hay un remanente que dice: nada ni nadie me hará doblar mis rodillas ante Babilonia. Nada ni nadie corromperá mi principio, pues si le pertenezco a Dios, no quiero ser un mito de lo que es un cristiano, quiero ser un verdadero cristiano. Con esto quisiera terminar. Mitos entonces, de lo que es un cristiano, bueno, era el que practica el pecado. Mito de lo que es arrepentimiento. Muchos dicen que arrepentimiento es experimentar dolor y tristeza. Los pastores que estamos acá, los consejeros que estamos acá, hemos visto gente que después de sus fornicaciones vienen a nosotros, lloran, se dan hasta en el pecho y tú dices: está destruido. Regresa a seguir en su pecado. Dolor y tristeza no es arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento trae dolor y tristeza, trae mucho más que eso. Otro tema: cambio de conducta es lo mismo que arrepentimiento. Y algunos dicen: a ver, explícame eso. A ver, convénceme. El perro se te orina en el sofá. Todavía, bueno, no, ya está prohibido también, pero bueno, todavía como es tu perro, le das tu perro una paliza. Coges la que lleva. Sí. Coges al perro cuando se está orinando y lo suena. Y más nunca se orinó en el sofá. Cambió la conducta. ¿Hubo arrepentimiento? Así hay gente dentro de las iglesias. Una persona puede entrar a un centro de rehabilitación, dejar las drogas y no tener a Cristo, y cambió la conducta. ¿Hay arrepentimiento? Yo estoy hablando del arrepentimiento de que salva. El arrepentimiento que tienen los salvos. Cambio de conducta. Solo cambio de conducta no es arrepentimiento, es mucho más. Algunos dicen: puedo estar arrepentido y querer defenderme al mismo tiempo. Esta persona dice: verdad. Yo hice esto, pero mira, se lo merecía. ¿Sí? Es verdad, estaba mal, pero tenía que hacerlo. Todo lo que ellos saben, yo se lo sé. Bueno, esto con permiso de hablar. Bueno, no eres más rico, corre. En serio, no, muchacho. Tú eres el niño, ¿qué pareces hasta el niño de Dios? No, es verdad, Hernando. Y tú eres un judío y vas por una calle de Jerusalén, y mientras vas por la calle de Jerusalén, viene este caretabla romano con visa romana. Anda con el niño, feo el niño. Me salió del alma el tostado de mi niño. Más feo que él tiene esposa. Dios es misericordioso todavía. Mire, él viene con su familia. El texto de la milla extra, yo sé que todos lo saben, pero quiero decirlo también. Posiblemente no tenga nada que ver con muchas de las cosas que tú crees. La milla extra no tiene que ver, pido perdón de antemano, pero quiero ser bíblico. Ya
se ha explicado, pero quiero volver a explicar. La milla extra no tiene que ver con que dejes un extra más por el Evangelio. No tiene que ver con que te esfuerces por seguir a Cristo. No, para eso hay otro versículo. La milla extra está en el capítulo 5, donde el contexto es ama a tus enemigos. Verso 38, lo lees. Ama a tus enemigos. Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Los tres lugares donde aparece ojo por ojo y diente por diente, esos tres lugares en el Antiguo Testamento, en el contexto, están diciendo lo mismo que dijo Cristo, lo que la gente lo había cambiado. En esos tres pasajes de ojo por ojo, lo que significaba es que si él me sacaba un ojo, yo no le podía sacar el ojo a él. Yo tenía que ir ante los jueces. Los tres pasajes lo dicen, busquen una concordancia y se dan cuenta que es así. Tenía que ir ante los jueces y decirle, le toca a él, saquen el ojo. ¿Por qué? Porque ojo por ojo es, no tomes venganza en tus manos, déjalo en la justicia de Dios. Y la milla extra es la cuarta verdad que Cristo está dando de cómo amar a los enemigos. Ahí no está hablando de vamos en la fe. No se lleva milla extra con amar a tu hermano. Para eso hay otro versículo. Ámalo en punto. En palabra y en verdad, ámalo. La milla extra es por la ley civil, por la ley romana, perdón. Ellos como judíos tienen que llevarte una milla lo que me den ese hombre. Una milla. Ni ellos más, ni yo exigir más. Pero tú vienes con tu familia y vienes de cara de tabla y te dice, oye, yo esta manera, estoy reventado. Y tú miras, como cubanita, como corderito, callado. Sí. Coge las maletas y llevas una milla. Recuerda que Simón de Sirene lo hizo, ¿verdad? Por obligación, tenía que hacerlo, si no lo rajaban en dos. Pero cuando terminaba la milla, justo cuando terminaba la milla, ¿cuántos deseos están en ese corazón? Yo soy padre. Gracias al Señor y un regalo. Bueno, miren esa muñeca, es una muñeca. ¿Sí o no? Es una muñeca. Y tímida igual que el papá. En una ocasión íbamos saliendo de la iglesia y venía un bicicletero borracho. El bicicletero casi nos pasa por arriba. Y yo lo único que hice fue agarré a Daisy y el coche. Dejé que pasara y bajé la cabeza. Porque hace muchos años atrás, un borracho en un accidente mató a mi mamá y a mi abuela y a todos los que iban en el carro se tomó. Yo bajé la cabeza y dije, Señor, por amor a ti, yo no lo cojo y lo extraigo aquí en el piso y que hagan conmigo lo que tengan que hacer. Fue interés. Y bajé la cabeza. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Justo cuando terminaste esa milla, que estás lleno de ira, que estás lleno de odio, porque sigues en la carne, Jesús dice, llévala otra. La primera te la pone el impío, la segunda Dios te dice, es un enemigo. Muéstrale el evangelio con tus acciones. Esa es la milla de esta forma. Muestra el evangelio con tus acciones. Y después, como se ha dicho, se seguirá diciendo, tiene muchas aplicaciones. Mostrarle en esto, lo otro. Pero la que tenía cuando Cristo lo dijo es a esos enemigos. Muéstrale el evangelio con tus acciones, hermano, cuando uno está arrepentido genuinamente. Yo no sé si a alguien le pasó, pero muchas veces cuando yo ponía el televisor, ya no se pone, cuando yo ponía el televisor, siendo duro, con filo, y toda esa gente que se burlaba del evangelio, muchas veces yo decía, Señor, malditos sean todos ellos. Que dije, Señor, perdóname. Haz lo que tengas que hacer con ellos, pero la justicia no la voy a tomar yo. Hermano, ese es el evangelio. Si cobra para ti sentido, entonces esa milla extra es que cuando tú ves a esos enemigos del evangelio y hay verdadero arrepentimiento en tu corazón y hay verdadera salvación, bueno, ya terminaste la milla. No, espérate. Ahora esta va por la casa. Pero seamos sinceros, eso duele. Amén. Eso duele. Amén. Que te manden por el televisor a poner pecera y así mismo a sembrar pecado. Eso es una burla en mi cara. Porque me está mandando a hacer algo que ni tengo agua, ni pecera, no puedo tener pecado. Y ninguno de ellos lo hace. Pero el evangelio, incluso en esos detalles, Señor, déjame mostrar a Cristo.
aun cuando yo no puedo por mi fuerza, déjame mostrar a Cristo. ¿Alguien dice amén por eso? ¿Alguien dice amén por eso? Hermoso del Señor, tranquilo, todo bien. Termino aquí. Arrepentimiento puede ser selectivo. Me arrepiento de esto, me arrepiento del otro. Me arrepiento, no, hermano. Cuando hay arrepentimiento, es genuino. Y uno dice, me arrepiento de todo. Es interesante que en la consejería muchas veces viene la gente, no, pastor, el culpable es él, el culpable es él. Viene ella, no, es ella, es ella. Cuando hay arrepentimiento, los dos por separado dicen, yo cargo con todas las culpas. Porque ¿quién de nosotros, joven, puede pararse y decir, en mí no hay mancha, en mí no hay falla? Pero el arrepentimiento genuino no es que un día te arrepentiste, es que todos los días de nuestra vida seguimos arrepentidos delante del Señor diciendo, Señor, ayúdame a mostrar a Cristo. Fíjense, el arrepentimiento elimina las consecuencias, no las elimina. Pero, aún con nuestras heridas, con nuestras manchas y nuestras cargas, nuestros errores en las manos de Cristo son testimonios para dar ánimo a otros que hay en salvación. Nuestros errores en nuestras manos son nuestras peores miserias. Termino entonces con un ejemplo de cómo se ve el Evangelio. ¿Cómo se puede ver el Evangelio resumiendo el Nuevo Testamento? Veríamos en primer lugar, porque está medio bien. Sí, porque a este lo tengo. No, es que en este papel ibas a hacer de Judas, pero ya preferí no. Tenemos a Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista y su ministerio? ¿En qué consistió? Juan el Bautista, ¿qué fue? Preparar el camino. Claro que sí. Lo más grande que tuvo Juan era que él no estaba en el centro de la foto. Cuando la gente empezó a mirarlo y empezó a decir, Juan, qué bonito tú predicas, compadre. Cuando la gente empezó a decir, qué increíble eres. Cuando la gente empezó a decir, hace 400 años, yo que he escuchado a mi abuelo, que él habló de su tatarabuelo, que en estos últimos 400 años no ha habido otro profeta. ¿Y sabe lo que dijo Juan? Es necesario que yo me. Es necesario que yo me. La idea de menguar en el griego es muy básica. Significa, literalmente, es necesario que me ponga más pequeñito. ¿Sabe por qué? Porque Juan está diciendo, lo voy a hacer. Mientras yo más vengo, sale quien de verdad es el Rey de la vida. Amén. Sale quien es el Alfa y Omega. Y cada aplauso y cada gloria a Dios no va a ser nunca para mí, sino para Él. Ese es el ministerio de Juan el Bautista. Después tenemos a alguien más. A Jesús. Vamos a ponerme en paz contigo. Te salvé. ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué podemos decir del Nazaret? ¿Qué podemos decir que ya tú no sepas? Más bien deberíamos vivir lo que ya sabemos de él. Así que todo gira alrededor de él. Todo es para la gloria de él. Todo es para que sea exaltado él. Y después viene un segundo, un tercero. Aquí pondría ustedes en la lista de esos cuatro. Yo pondría a Pablo. ¿Sí o no? Pablo nos escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Pablo no estuvo con los 12, pero el Señor estuvo 3 años y medio en el desierto de Arabia dándole el Evangelio. Y cuando hablamos de Pablo, Pablo en un momento persiguió a gente como esta por causa de este. En un momento persiguió a cristianos por causa de Cristo. ¿Y sabe lo que hacía Pablo? En ningún verso de la Biblia dice que mataba a nadie. La Biblia no, porque la gente no, sí, los mataba. ¿Dónde está? No dice que mataba. Lo que dice es que los arrastraba y los llevaba a blasfemar. En otras palabras, era peor. Porque le hacía cada tipo de tortura que no imaginamos para que esa persona, mientras muchos decían, no importa, a la prisión. Otros decían, no creo más en él. Y ese fue Pablo. Alguien que fue rescatado por Cristo y alguien que nos dijo en un momento este verso. Sean indicadores de mí. Él dijo, sean indicadores de mí como yo de Cristo. Él estaba diciendo, miren
A Boris fueron dos, yo conté que con fotos. Y mientras, repente espíritu compañero, mientras estaba entonces Pablo, presentando a Cristo, hablando de Cristo, dando toda la gloria de Cristo, él dijo, imítenme a mí, porque esta imitación es mía. Esto no es de mi derecho, porque esta imitación es la de Él. En otras palabras, estoy tratando de modelar a Cristo para que cuando otros me miren, no me den aplausos, sino que digan, bueno, es verdad que se parece a Cristo. Y viene el último. ¿Dónde termina el Nuevo Testamento? ¿Dónde termina? Con Juan. Juan, que fue un muchachito. Juan, que tendría unos 17, 18 años, cuando su mamá dijo, Jesús, no puedes poner al niño, cuando tú llegas allá, a la derecha, a la izquierda. Es un menor de edad. Aunque sabemos que los apóstoles ninguno pasaron los 30. Y cuando se habla de Juan, ¿cómo muere Juan? ¿Cómo muere? Muerte natural. Juan, este es Juan. Juan el apóstol, el de Apocalipsis, primera, segunda, tercera de Juan y el Evangelio. 5 libros. Este es Juan. Según los historiadores, muerte natural. Pero ¿saben? Un detalle importante. Hay un historiador, que eso se puede demostrar, que dice que Juan estuvo en una caldera de aceite hirviendo. No sabemos qué tan real puede ser, pero hay historiadores que lo confirman. Y que Dios milagrosamente lo sacó de ahí. Lo que sabemos es que Juan el Bautista, ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Decapitado. ¿Por qué? Por decirle al rey, usted es un perverso, usted es un incestuoso, le estás quitando a la mujer a tu hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y den los labios que pueden salir a la página. El apóstol Juan fue el que vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios. Meses después, está en una prisión y dice, muchachos, vayan y pregúntenle a ver si es él o hay que esperar a otro. ¿Sí? ¿Y sabe lo que dijo Jesús de este? ¿Qué dijo? Me encanta lo que dice Jesús de nosotros porque eso es lo que queda. De nacido en esta tierra no hay otro como Él. En el cielo, pero por supuesto Él es el más pequeño en el cielo. Porque aquí lo importante es vivir bien, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su verdad. Y el cielo será el paraíso, mientras aquí no hay paraíso. Y Jesús dijo de que no había gente más grande como Él en ese momento en el cielo, en la tierra, perdón. Pero cumplir con su llamado, estos llamados, hoy, estos llamados, cumplir con su llamado, te puede cortar la cabeza. Pararte en la brecha y mientras muchos ministerios, mientras muchas cosas quieren más jueguitos, más cosas, más no sé qué, más parafernalia, más bobería, más bombores, más cosas, más de eso, que tú te puedas parar y decir, en este ministerio se juega, se ríe, hay todo tipo de juegos deportivos, de todo, pero el Evangelio y Cristo son los que tienen que brillar. El Evangelio es lo que tiene que brillar, aunque eso algunos digan, no, que religioso tú eres. A Juan su ministerio le llevó a perder la vida. Jesús, ¿qué podemos decir de él que tú no sepas? Dio su vida para que tú y yo tengamos vida. A Pablo, Hechos termina con él predicando, pero así no termina su vida. Lucas no quiere terminar con Pablo en la muerte, pero los historiadores posteriores dicen, por el 65, 66 llevan a Pablo y como es romano, le arrancan la cabeza. Oye, ¿qué? Arrancan la cabeza, que te muere de muerte natural, pero le escriben a una iglesia donde están arrancando la cabeza de ese mundo. Y Dios le dice a los decapitados, los que mueren por el reino de Dios, no van a un lugar de condenación, van a la presencia del Señor. Los que mueren por el Evangelio, los que dan su vida en el Evangelio, esos viejitos que tenemos en nuestra iglesia, que a veces no le hacemos caso, que tú lo ves ahí años y años y años. Antier murió la hija de una de nuestras guerreras en la iglesia, nuestra hermana Lulo, los muchachos saben. Esa viejita no se pierde nada y una de sus hijas murió. Estuvimos con ella y ayer, antier, fuimos a visitarle después del velorio y cosas así, a darle palabras de ánimo. ¿Sabes lo que me dijo esa vieja?
digo, pastor, ¿y cómo está tu suegro? ¿Lo operaron ya? Me quedé sin palabras. Hermanos, esos héroes no están en YouTube. Esos héroes no están escribiendo ninguna historia, la están haciendo en el cielo. Y aunque nadie lo ve, uno dice, Señor, ayúdame a ser fiel. Porque tenemos hombres de Dios que sabemos de ellos, hombres de Dios que hoy están siendo seguidos, pero para bien, para mostrar a Cristo. Pero aquellos jóvenes, desde tu ministerio en la iglesia, desde el ministerio que tienes en tu congregación o en tu grupo de jóvenes, desde lo que Dios va a hacer contigo, se puede hacer historia. Y deja que el mundo entero no te dé like. Deja que Jesucristo diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cada uno de ellos entendió que Jesucristo es el centro, no solo de la Biblia, el centro no solo de la iglesia, el centro no solo de Cuba, el centro no solo de este mundo, sino que el centro de todo el universo. Y llegará un día cuando todo ojo, toda rodilla se doblará y todo ojo le verá y diremos, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Mientras, yo quiero seguir ensayando eso aquí en la tierra. Eso va a ser allá, pero mientras aquí, con mis defectos, con mis fallas, con las tuyas, con esas batallas que tú tienes, con eso que arrastras, con esos errores que has cometido y que hemos cometido, el Señor te dice, resúmeme el Evangelio en una palabra. Resume la conferencia de ayer, la conferencia de hoy, todo lo que se ha predicado, todo lo que se va a dar, resúmelo en una palabra. Jesucristo. Jesucristo. O al español sería Yeshua o Jesús el que salva. Él es el Mesías esperado. Hoy, que los que están alrededor tuyo vivan para que le dé deseo, pero que tú y yo vivamos para Cristo, no solo aquí. Aquí cualquiera muestra a Jesucristo. Cuando regresemos allá, en tu trabajo el lunes, en tu escuela en septiembre, en tu ministerio local, mostremos a Cristo y que sea el Evangelio el que brille. Y como yo estoy seguro y no tengo ninguna duda, todos esos aplausos vamos a repetírselo al que merece toda la gloria, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu bendito Evangelio que nos confronta. Que cuando tu papá nos dices lo que está mal es por amor, no es por nunca será por odio. Y en esta mañana te imploramos, te suplicamos, como sabemos que tu Espíritu Santo lo ha estado haciendo durante todo este tiempo, también en esta hora rogamos que allí donde cada uno de estos tus hijos están, confirmes tu llamado para sus vidas, con sus dones espirituales, con sus habilidades, con sus talentos, con todo lo que te has dado a los que te están sirviendo, que puedan hacerlo todavía más, buscando tu gloria, no la personal. A los que todavía no te están sirviendo, pero sus corazones no se contienen ahí donde están sentados, que puedan buscar las vías por medio de sus pastores, por medio de sus líderes, para confirmar el llamado. Y la mejor forma de hacerlo es comenzando a servir. A tu nombre y solo a tu nombre sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo.